Vamos con la parte fisiológica. El agua corporal, que a veces no lo mencionamos mucho, o sea, recordar que el agua corporal total, ¿no? El agua corporal total, nosotros tenemos el fluido intracelular, que es la más abundante y que es 2/3 de ¿qué? Del agua corporal total. Mientras que tenemos el líquido extracelular, que es 1/3 del agua corporal total, ¿ok? Entonces, esto se regula básicamente la ingesta y, ¿no?, la eliminación, que puede ser por riñón, eliminación, riñón, pulmón, heces, sudor, piel, ¿ok? Perspiración. Y entonces, ¿no? Y entonces tenemos que, ¿cómo hallamos el agua corporal total? Nos piden hallar el agua corporal total, entonces eso será el peso del paciente por 0.6, directo, ¿ok? Directo, no nos hagamos problemas, directo. Mientras que, entonces puede haber pues variaciones, y es donde fundamentalmente en quiénes varía esa proporción, en género, varón-mujer, ok, ¿no? Entonces será mayor la proporción de grasa en la mujer. Y segundo, en niños y ancianos. Entonces, vamos respecto a su división. Entonces, lo mayoritario es el líquido intracelular. Y el líquido intracelular será el peso por 0.4. Entonces, pregunta directa que les pide hallar el líquido intracelular, será el peso, les tienen que dar el peso por 0.4. Mientras que el líquido extracelular, recordando que es 1/3, ¿no? 2/3 el intra, 1/3 es el extracelular. Si les hablan en proporción, ya saben ustedes que esto es 2/3 y acá es 1/3. Y entonces acá será el peso por 0.2. Y entonces este líquido extracelular lo vamos a dividir, un 75% es intersticial y un 25%, o sea, no hablan porcentualmente, acá es más perfecto, dices, o lo puedes hablar también en proporción, 3/4, 1/4, ¿ok? Entonces el líquido intersticial va a ser un 75% del líquido extracelular. Por lo tanto, pregunta, si me dicen dónde está la mayor concentración de sodio en el organismo, obviamente está primero, te diré que está en el extracelular, porque es el catión extracelular, ¿no es cierto? Y segundo diré que está el 75% en el intersticio. No se olviden eso, ¿eh? Si me preguntan cuál es la mayor proporción, en qué mayor proporción dónde se encuentra el potasio, en el intracelular. Ahí sí no tengo duda. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, el intersticial es 75% y entonces el 75% acá. ¿Cómo hallo el líquido intersticial? El líquido intersticial lo voy a hallar multiplicando el peso por 0.15 y el líquido intravascular, ¿no es cierto? El plasma lo hallaré multiplicando el peso por 0.05. ¿Ok? Entonces eso tiene que quedar clarísimo. Entonces sodio, mayor proporción, obviamente está en el intersticial, porque es el catión extracelular por excelencia. Y entonces vamos a lo que es. ¿Cuál es la unidad funcional? Unidad funcional del riñón, ¿no? Entonces, la unidad es la nefrona, ¿no es cierto? Es la nefrona. ¿Quiénes componen la nefrona? La nefrona están compuestas por el glomérulo, ¿no es cierto? El glomérulo y el sistema tubular. El sistema tubular. ¿Cuáles son las 3 funciones básicas del riñón? Entonces vamos a tener la función de filtración, la función de reabsorción y la función de secreción. ¿Cuál es una función fundamental adicional del riñón? El control de la presión arterial y la volemia. ¿Y cuáles son sus grandes funciones endocrinas? Funciones endocrinas, el eje renina, angiotensina, aldosterona. Otra gran función endocrina es la homeostasis del calcio respecto a la vitamina D y la producción de masa
de la masa roja, de la masa eritrocítica, ¿no? La producción de la eritropoyetina. Entonces, esas son sus grandes funciones. Entonces, para ello yo tengo mi glomérulo, mi nefrona, con mi glomérulo, donde tengo el glomérulo suplido por ¿quién? ¿Quién suple al glomérulo? Lo suple la arteriola aferente. Pregunta, ¿rama de quién la arteriola aferente? Entonces, arteriola aferente es rama de la arteriola interlobular, que es diferente a decir arteriola interlobular. Ahora van a ver eso, lobular. Esta arteriola interlobular proviene de lo que se llaman las arterias arcuatas. Y estas arterias arcuatas provienen de las arterias interlobulares. Y estas interlobulares provienen de las segmentarias. Y estas segmentarias provienen de la arteria renal. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, yo tengo el ingreso de mi renal. De ahí salen las segmentarias. De las segmentarias, ¿no? De las segmentarias entran hacia, ¿no? Entran intramedularmente, se profundizan hacia lo que es en toda la médula las interlobulares. Y después giran casi 90 grados entre el borde de la médula y la corteza, lo que son las arterias arcuatas. Y las arcuatas después vuelven a ingresar a la corteza, se profundizan en la corteza, las interlobulares, y estas interlobulares terminan dando pequeñas arteriolas, la arteriola aferente, que después va a redundar en los vasos rectos y eso va a ir al sistema venoso. Entonces, esa es la irrigación. Recordando siempre, ¿cuál es la irrigación del riñón? El 20% del gasto cardíaco. El 20% del gasto cardíaco va al riñón. No se olviden siempre eso, ¿no? El 20% del gasto cardíaco va al riñón. De ese 20% del gasto cardíaco que va al riñón, el 50% va a ingresar a las nefronas. El 50% ingresa a las nefronas, ¿ok? Y de ese 50% que ingresa a las nefronas, el 20% se va a filtrar. Entonces, ese es fundamental. Entonces, 50, 20, ¿no? 20, 50, 20. Entonces, 20% del total del gasto cardíaco a los riñones. O sea, por minuto. De ese 20% que ingresa, aproximadamente 1.2 litros, el 600 mililitros, o sea, el 50% entrarán a las nefronas. Apunten. Y de ahí, de ese 50% se filtra un 20%, o sea, 120 mililitros por minuto. Ese es el promedio, lo clásico que se filtra. Y entonces eso va a ser posible gracias a que tenemos arteriolas aferentes que fundamentalmente tienen que estar, ¿qué? Vamos a ver ahí, la arteriola aferente y la arteriola aferente. La vamos a ver en un momento. De ahí tenemos todo el sistema de filtración y el sistema de reabsorción en el túbulo proximal, los asa delgada descendente, asa gruesa ascendente, túbulo distal y colector, y la producción básicamente de orina. Entonces acá tenemos las partes fundamentales, ¿no es cierto?, de nuestro. Entonces, nuestra nefrona tiene su glomérulo. Este glomérulo, ¿no?, fundamentalmente está regulado por lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular. ¿Cuál es la importancia de esto? Entonces, nosotros necesitamos tener un control, recuerden siempre eso, un control de la presión de ingreso y de salida. Necesitamos lo que se llama un sistema de autorregulación. O sea, ¿cómo se regula el riñón, el flujo? Por el sistema de autorregulación renal. Este sistema de autorregulación renal fundamentalmente tiene que ver con sustancias vasodilatadores
los vasodilatadores de la arteriola aferente y los vasoconstrictores de la arteriola eferente. Entonces, ¿cuáles son los vasodilatadores de la arteriola aferente? Fundamentalmente la prostaglandina E2 y la I2, ¿no? La prostaciclina, ¿ok? ¿Quiénes más son vasodilatadores? No olvidar, también son dilatadores el óxido nítrico, también son vasodilatadores la dopamina, también son vasodilatadores el pétreo natriurético atrial, también es vasodilatador, ¿quién más es vasodilatador? La acetilcolina, no olvidar. Mientras que la actividad vasoconstrictora la genera fundamentalmente, es dependiente de angiotensina 2. Ahora vamos a ver cómo se produce eso. Esa angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor del organismo junto con la vasopresina, ¿no? Entonces, esta angiotensina 2 tiene además como vasoconstrictores el sistema simpático, o sea, las catecolaminas, ¿no? Epinefrina y norepinefrina. También tiene como vasoconstrictor la serotonina. Es no olvidar esas posibilidades de vasoconstricción, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el kit acá? El kit es que ingrese, ¿no? ¿Quién hace posible, ¿no?, que haya una buena perfusión? Fundamentalmente una vasodilatación efectiva de la arteriola aferente más la presión arterial y la presión tisular, ¿ok? Eso es fundamental para lo que es mantener una presión de perfusión. Mientras que la presión intraglomerular es más dependiente ¿de quién? De la arteriola eferente, de la vasoconstricción, la presión intraglomerular. Este sistema es fundamentalmente regulado ¿por quién? Regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde se produce la renina? En el aparato yuxtaglomerular. Específicamente, ¿dónde? En la arteriola aferente. Específicamente, ¿dónde? La renina se produce en las células granulares. Células granulares, ¿ok? Células granulares a nivel de la arteriola aferente. Ok. Este aparato yuxtaglomerular además tiene un grupo de células ya, ¿no?, específicas que están en el túbulo. Este es el túbulo distal, porción inicial. En realidad prácticamente se considera que es parte del límite entre el asa gruesa ascendente y el túbulo distal. Y ahí está la mácula densa. Esta es la mácula densa. Mácula densa. Y en la mácula densa hay un grupo de células especializadas en transmitir por vía que, ¿cómo se transmite la información de la mácula densa a las células granulosas? Por vía paracrina, ¿ok? Se transmite a través de vía paracrina, ¿no? Eso tener en cuenta. Y básicamente la información es sobre el contenido de sodio y de agua y la concentración a nivel del túbulo distal. Entonces, esa es la mácula densa. Y de acuerdo a eso, ¿se libera qué? Se libera renina. Se liberará la renina. Renina que después vamos a ver, ¿no? Va a convertir el angiotensinógeno 1. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno 1? Se produce el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Quién permite su conversión a angiotensina 1 hacia angiotensina 1? La renina. Esta angiotensina 1, ¿dónde se convertirá en angiotensina 2? En el pulmón, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto? Y por último, la angiotensina 2 actuará a nivel de la arteriola eferente. Entonces, esta es la arteriola aferente y la eferente. Y además, ¿dónde actúa también la angiotensina 2? A nivel, ¿no?, a nivel de la capa glomerular, o sea, tanto renina como angiotensina 2 sobre la secreción ¿de quién? De la aldosterona. Ok. Y entonces este sistema es fundamental para la autorregulación. Renina, angiotensina, aldosterona es fundamental para la autorregulación
renal. Entonces tenemos el glomérulo. Y las partes del glomérulo, no olvidar. ¿Cuáles son las partes importantes del glomérulo? ¿No? El ovillo vascular. El ovillo vascular o penacho, conocido así, porque ¿qué células tienen? Células características del glomérulo, no olvidarse. Tiene dos tipos de células epiteliales. ¿Cuáles son las células epiteliales fundamentales? Las epiteliales viscerales, ¿no es cierto? Necesitamos las epiteliales viscerales, o llamadas también podocitos. Las células epiteliales viscerales o podocitos, que vamos a ver después su gran función. Y de ahí tenemos las células epiteliales, ¿no? Epiteliales parietales. ¿En contacto con quién están las células epiteliales parietales? Están en contacto con la cápsula de Bowman. Que es el límite distal externo de este glomérulo. Entonces, este glomérulo tiene dos tipos de células epiteliales. ¿Cuál es la de mayor especialización? El podocito. Esta célula epitelial o podocito, ¿a quién engloba? Miren lo que estoy diciendo. ¿A quién engloba? Engloba a la célula endotelial, o sea, al capilar. Engloba al capilar. Este capilar tiene su célula endotelial que participa de lo que es la barrera de filtración. ¿Quiénes constituyen la barrera de filtración? Lo constituyen el endotelio, la membrana basal glomerular y el podocito. Estos tres elementos, endotelio, o sea, la célula endotelial, o sea, mejor, ¿no? El endotelio, la membrana basal glomerular y el podocito. En célula endotelial es englobada por las células podocitarias y entre ellas hay una membrana basal glomerular que es fundamental para la contención ¿de qué? De la albúmina, de las proteínas, membrana basal glomerular. Todo este sistema, ¿cómo está este penacho? ¿Cómo está sostenido? Por lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Estas celestitas de acá, estas celestes de acá, se llaman células mesangiales. ¿Cuál es la principal función de la célula mesangial? Sostén. Son células contráctiles de sostén, ¿no? Que están alrededor de lo que es el penacho o el ovillo vascular, ¿ok? Y además tienen una segunda función, que es una función presentadora de antígenos y básicamente de protección del sistema. Además está rodeado de una matriz que se llama matriz mesangial, ¿ok? Entre esta célula epitelial que ven ustedes acá, este es un podocito y este es una parietal, el espacio que queda, ¿cómo se llama? Espacio urinario o espacio de Bowman. Espacio urinario o espacio de Bowman, ¿ok? Este espacio urinario, espacio de Bowman, va a dar paso ¿a qué? Al túbulo proximal. Este punto se llama polo urinario. Y donde está el ingreso de la arteriola aferente y eferente se llamará polo vascular. Entonces, este es nuestro glomérulo, que es la parte más importante probablemente de toda la nefrona. Entonces tenemos una arteriola aferente, que ya hemos dicho que su vasodilatación es regulada fundamentalmente por las prostaglandinas E2 y prostaglandina I2, ¿no? La más potente, la idosa. ¿Dónde se producen estas prostaglandinas? A nivel medular, ¿no? Lo producen los fibroblastos medulares fundamentalmente. La arteriola eferente es regulado por la angiotensina 2. ¿Producto de qué? Producto de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok, entonces eso no tener duda de lo que es. Función, filtración, ¿no es cierto? Filtración, reabsorción, secreción y por último la excreción, la producción de orina, que aproximadamente es 1 mililitro, ¿no? 1 mililitro por minuto.
O sea, por minuto aproximadamente se filtra 120 mililitros y se reabsorbe 119, ¿no? Entre absorción y secreción. Para terminar excretando 1 mililitro. ¿Cuánto se excreta por minuto? Aproximadamente 1 mililitro por minuto. Entonces, eso es fundamental, ¿ok? La reabsorción, ¿cuáles son los mecanismos? Los mecanismos de la reabsorción pueden ser activos y pueden ser pasivos. Entonces tenemos la reabsorción activa a través, con gasto de energía, fundamentalmente a través de bombas especializadas. Bombas especializadas, ejemplos de bombas: sodio-cloro, 2-cloro-sodio-potasio. Ahora las vamos a ver. A través de la ósmosis es básicamente la reabsorción del agua. ¿Quiénes son los grandes controladores de la reabsorción del agua? Pregunta: las acuaporinas. ¿Dónde actúan las acuaporinas? Acuaporina 1 en el túbulo, en el asa delgada descendente, acuaporina 2 y 3 básicamente en túbulo colector, ¿ok? Ahí de nuevo. Además hay también transporte paracelular y transcelular activo. Filtración, reabsorción, excreción. Veamos algunos aspectos fundamentales de la filtración. No nos olvidemos. Primero, se requiere un juego de presiones. ¿Cuáles son las 3 presiones fundamentales en la filtración? La presión hidrostática, calculada en aproximadamente 60 milímetros de mercurio. La presión coloidal osmótica, llamada oncótica, ¿cuánto es aproximadamente? Ese es de en contra, o sea, de no pérdida de líquido, de no filtración. Ese es aproximadamente 32. Y la presión de la cápsula de Bowman, que es aproximadamente 18 milímetros. Eso da definitivamente una presión efectiva de filtración de 10 milímetros de mercurio. Ese en primer lugar. Habíamos dicho que el gran aparato de filtración, o sea, es básicamente lo que se llama la barrera de filtración. Entonces, la barrera de filtración. La barrera de filtración, ¿quiénes lo conforman? Nuevamente, habíamos dicho ya, el podocito, membrana basal glomerular y el endotelio. El endotelio está fenestrado. Endotelio está típicamente fenestrado, ¿ok? El endotelio está fenestrado. El endotelio fenestrado tiene alguna función en la filtración. Sí, tiene una función activa básicamente por su endocálix. Apunten eso, endocálix. Hoy en día se sabe que ese endocálix también retiene, es la primera barrera contra la filtración de la albúmina. Porque recuerden, ¿qué cosa es la filtración? Va a producir una masa líquida llamada ultrafiltrado. Ese ultrafiltrado es prácticamente ausente de proteínas, prácticamente, funcionalmente. O sea, la cantidad de proteínas que tiene es muy poca, es mínima. O sea, la gran contención es de macromoléculas y las proteínas fundamentalmente, especialmente una proteína que no es muy grande. ¿Cuál es el límite fundamental? Va entre 7.000 y 70.000 daltons en peso, ¿ok? Y entonces, ¿cuánto pesa una albúmina? 69.000 daltons. Así que debería filtrarse. ¿Cómo contenemos la albúmina? Pregunta, ¿no? Fundamentalmente con la membrana basal glomerular. Pero ¿dónde empieza la contención? Endocálix. El endocálix que tiene, ¿no?, la célula endotelial, ¿no? Y tiene sus poros. Después está la membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular tiene 3 partes, ¿ok? Acá está errado. Acuérdense que hacia adentro en realidad es el vaso. Esto es el interior. Y esto va a ser el exterior, la parte urinaria. Por lo tanto, esta es la primera lámina, se llama rara interna. Esta de acá se llama rara interna. Primero está la rara interna.
Al medio, ¿quién está? Al medio lo constituye la lámina propia, ¿ok? La lámina propia o lámina densa. Lámina propia o lámina densa. Y hacia afuera, o sea, en contacto con el podocito, está la rara externa. Entonces, esta rara, corrijan acá, es externa. Ok. Entonces, esta membrana basal glomerular pregunta, ¿cuál es su componente principal? Colágeno tipo 4. ¿Qué otros componentes tiene? Proteoglucanos, glucosaminglucanos, heparán, o sea, tiene por lo menos varios componentes, ¿ok? Esos componentes son los más importantes. ¿Cuál es la gran función de la membrana basal glomerular? Contener las proteínas. ¿Cómo esta membrana es totalmente impermeable? No, tiene poros de aproximadamente 50 angstroms de ancho. 50 angstroms de ancho. Tiene poros. Esos poros entre sí no son suficientes para contener la albúmina. ¿Cómo se contiene la albúmina? Pregunta, electronegatividad. Entonces, una de las grandes funciones es generar electronegatividad. De esa manera, las sustancias, ¿no?, básicamente electronegativas van a ser rechazadas y las electropositivas tienden a ser filtradas sin ningún problema. Pero esta membrana basal glomerular que tiene alta especialización, ¿es la zona más especializada? No, porque como ustedes ven acá, vamos a hacerlo con azul, como ustedes ven acá, tenemos en contacto ahí y en realidad quien produce esta membrana basal glomerular es el podocito. Este es el podocito. Podocito o célula epitelial visceral, es lo mismo. Podocito o célula epitelial glomerular visceral. Este podocito es la célula más especializada del glomérulo, ¿no? Y en realidad de toda la nefrona, tengan eso en cuenta, incluso más que la célula principal. Le sigue la célula principal del túbulo colector en su especialización. Tiene núcleos ¿no?, distales hacia la parte externa y tiene lo que se llaman, ¿cómo se llama esto? Los procesos o pies podocitarios. Entonces, ¿cómo se llaman las extensiones que rodean al endotelio? Procesos o pies podocitarios. Estos procesos o pies podocitarios, ¿qué función tienen? Tienen la alta función de ejercer una ultrafiltración especializada. Entonces, ¿cómo la ejercen? Formando entre ellos lo que se llama el poro urinario. Pregunta, ¿quién forma el poro urinario? Los procesos o pies podocitarios, ¿no? Tienen aproximadamente un promedio de 50 angstroms también, pero tienen actividad contráctil, o sea, pueden cerrar en forma mecánica el proceso para poder contener macromoléculas y proteínas. Entonces tienen con la actividad, tienen actividad también contráctil. Y además de eso, actividad de rechazo específico hacia ciertas sustancias por proteínas altamente especializadas. Recordar qué proteínas, la nefrina, la caderina, la podocina, proteínas altamente especializadas. Recuerden que el podocito tiene otra característica. ¿Qué otra característica tiene inmune? Suele tener antígenos. Los podocitos, los pie podocitarios, suelen contener los antígenos durante las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, ¿qué antígeno puede contener el podocito en la enfermedad membranosa? En la enfermedad membranosa o glomerulopatía membranosa vamos a tener el PLA2R, que es la fosfolipasa, ¿no? La fosfolipasa 2, es el receptor de fosfolipasa 2, que funciona como el antígeno más importante en la nefropatía membranosa. Entonces, todos los antígenos que se están descubriendo asociados a enfermedades autoinmunes renales son asociados al pie podocitario. Por lo tanto, el podocito tiene alta actividad inmune. Alta actividad inmune. Apunten eso, ¿ok?
Entonces, esto es importante. ¿Cuál es la gran función de este sistema podocitario, membrana basal, o sea, de la barrera? Es producir la ultrafiltración. ¿Hacia dónde se ultrafiltra? Hacia el espacio de Bowman. ¿No? A través, primero, de estos son, ¿no?, los capilares del endotelio, los poros endoteliales que tienen su endocálix, el plasma que es contenido a este nivel, la membrana basal glomerular con sus 3 capas, rara interna, rara externa, lámina densa o lámina propia, y los pies podocitarios. Veamos ahora, ya hemos obtenido esta ultrafiltración. Veamos ahora cómo reabsorbemos. Entonces nosotros sabemos que acá se produjo toda la ultrafiltración. Entonces la proteína pudo ser contenida. ¿Cuánto excretamos de albúmina? Albúmina lo excretamos aproximadamente, ¿no?, 10 miligramos por litro al día. ¿Cuánto es el máximo de albúmina que excretamos? 30 miligramos al día. ¿Ok? 30 miligramos al día. Más de ese volumen en 24 horas, ¿qué significa? Microalbuminuria. Microalbuminuria. Primer punto. Y entonces, primero vamos al túbulo proximal. El túbulo proximal es la porción, ¿no?, de los túbulos, la porción de los túbulos que tiene el mayor porcentaje de reabsorción. No es el más especializado, sino es el más potente, la más potente área de reabsorción. La más potente área de reabsorción. Entonces, fundamentalmente es una reabsorción ¿de qué tipo? Isosmótica. Ojo, la reabsorción del túbulo proximal respecto a la osmolaridad es clásicamente isosmótica con gran gasto de energía. Entonces es isosmótica, donde se reabsorbe el 100% de ¿quién? ¿Quién se reabsorbe en el 100%? Las proteínas, los aminoácidos y la glucosa, 100%. 100%. ¿Cómo se reabsorben las proteínas? Por pinocitosis. Por pinocitosis. ¿Cómo se reabsorbe la glucosa? Por transportadores de sodio-glucosa, SGLT1, SGLT2. ¿Cómo se reabsorbe el sodio, el cloro, en buen porcentaje? 65%. ¿Junto con quién? Con el agua. ¿Cuánto se reabsorbe de agua? 65% también. ¿Ok? Y casi el 100% del bicarbonato. Además de eso, a este nivel va a haber también la función de secreción. Siempre nos olvidamos de la secreción. Y va a haber función de secreción básicamente de bases, de ácidos orgánicos e hidrogeniones a este nivel. Secreción de ácidos orgánicos a nivel del túbulo proximal. Vamos al asa descendente delgada. En el asa descendente delgada se reabsorbe ¿cuánto? El 15% del agua. Entonces, ¿qué podemos decir del asa delgada? Fija, es impermeable ¿a quién? A los electrolitos. Solamente reabsorbe agua. Solo reabsorbe agua. Y esta reabsorción única de agua va a generar el sistema contracorriente. Entonces, ¿quién participa acá? La aquaporina 1. Fundamentalmente participa la aquaporina 1. Asa gruesa ascendente. El asa gruesa ascendente es una de las porciones más especializadas de reabsorción. Es una de las porciones más especializadas de reabsorción. Contiene uno de los canales más complejos que hay en el organismo, el canal el transportador llamado dosodio-cloropotasio. Dosodio-cloropotasio. Y entonces se fuerza la reabsorción de potasio con el cloro y el sodio, 2-cloro-sodio-potasio, perdón, acá lo he puesto es dosodio, he puesto acá, disculpen. Vamos a cambiar acá el color mejor. Entonces es 2-cloro-sodio-potasio. Y entonces esta bomba de 2-cloro-sodio-potasio
hace que el potasio después tenga que ser secretado. ¿Quién secreta el potasio después a este nivel? El RONC. Recuerden, el RONC genera una secreción del potasio activa después y abre unos poros a través del cual se reabsorbe el magnesio, sobre todo el magnesio. ¿Cuánto es el magnesio reabsorbido a este nivel? 60%. Pregunta, ¿dónde se reabsorbe fundamentalmente el magnesio? En el asa gruesa ascendente. Asa gruesa ascendente. ¿Cuánto se reabsorbe de sodio cloro fundamentalmente? El 25%. Del cloro, un 20%. Bicarbonato también. Y se secreta hidrogeniones a ese nivel. ¿Cómo es esta reabsorción? Es hiposmótica, sistema contracorriente. ¿Cuánto de agua se reabsorbe a este nivel? 0. No hay reabsorción de agua en el asa ascendente gruesa. ¿Ok? No hay reabsorción de agua en el asa ascendente gruesa. ¿Ok? Primera parte del túbulo distal. Estamos acá. Entonces hay un límite acá. Acá está la mácula densa. Miren lo interesante. La mácula densa, hay discusión. Pertenece a la parte final del asa gruesa ascendente y al inicio del túbulo distal. A ese nivel, en el túbulo, en la primera parte del túbulo distal o primera porción, tenemos el canal de sodio-cloro, que es uno de los más activos y que permite la reabsorción de aproximadamente el 10% del sodio-cloro, del calcio y del magnesio. ¿Ok? Es donde fundamentalmente se reabsorbe. En la última parte del túbulo distal y sobre todo en el túbulo colector, ¿ok? El túbulo colector tiene el 95%, ¿ok? El 95% de células, aparecen las células principales. ¿Cuáles son las células de alta actividad de reabsorción en el túbulo colector? En las células principales y las células intercalares, o tipo A, intercaladas o tipo E, y células principales o tipo B. También llamadas células principales o células claras, células intercaladas o células oscuras. Y acá entonces se hace la reabsorción fina, ¿no? Ya del sodio. ¿Quién se encarga de esta reabsorción de sodio? Básicamente la aldosterona. ¿Ligada a quién? Ligada al agua. No es solamente sodio, sino agua. Agua y sodio, aldosterona. Mientras que esta misma aldosterona es responsable de la secreción de potasio y de la secreción de hidrogeniones. También se reabsorbe bicarbonato, un poco de potasio, que después se va a secretar, y el agua, el ajuste fino del agua, donde acá lo que se va a ajustar fundamentalmente es la osmolaridad urinaria, es la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Dónde actúa la vasopresina? Célula principal. ¿A qué nivel? Tiene su receptor, ¿no? B2. Receptor B2. ¿Quién actúa? El receptor B2, ¿qué cosa activa? Activa las acuaporinas 2 y acuaporinas 3. Ok. Entonces, ya en el túbulo colector medular es más específica, es más alta la actividad de las células principales, reabsorbiendo sodio, cloro y agua. Dependiendo de quién, dependiente este es al final la aldosterona. La aldosterona es la principal regulador de la reabsorción, ¿no? Apunten eso, principal regulador de la reabsorción de agua y sodio final. De agua y sodio final, la aldosterona. ¿Quién se contrapone? El péptido natriurético atrial.
¿Y quién regula la osmolaridad final, la concentración final de la orina? La hormona antidiurética, vasopresina. También en este conducto colector medular se reabsorbe urea y se secreta potasio, también dependiente de la aldosterona. Entonces hasta ahí estamos bien. Vamos ahora a ver rápidamente funciones hormonales de lo que es, ¿no? Fíjate acá. Entonces, ¿cuál es la vitamina que se produce en el organismo? La única, la vitamina D. La vitamina D. Entonces, se produce a nivel básicamente de la piel por acción de la radiación ultravioleta a partir del 7-dihidrocolesterol. ¿Qué se produce en la piel? El colecalciferol, la D3. ¿Qué se produce en la piel? El colecalciferol, la D3, no se olviden. Esta vitamina, el colecalciferol, ¿a dónde va a ser procesado? En el hígado. ¿Qué se produce en el hígado? Calcifediol. ¿Qué se produce en el hígado? Calcifediol, que es la 25-hidrocolecalciferol, D3. Todavía vitamina D inactiva, todavía inactiva. ¿Y esta debe ser convertida en qué? Debe ser convertida en calcitriol. ¿Cuál es la vitamina activa? El calcitriol, que es la 1,25-dihidrocolecalciferol. ¿Dónde se va a producir este calcitriol? En el túbulo proximal. Apunten eso, túbulo proximal. ¿Por qué? ¿Qué enzima se encarga? La alfa-hidroxilasa. Alfa-hidroxilasa, apunten, alfa-hidroxilasa, túbulo proximal. O sea, se filtra el calcifediol que viene del hígado, vitamina D3 inactiva, y al momento de reabsorberla, sufre el efecto de la alfa-hidroxilasa, y entonces termina siendo reabsorbida como vitamina D3 activa. Si yo tengo dañado el riñón, pregunta, ¿podré reabsorber en forma efectiva el calcifediol? No. Y al no poder reabsorberlo, no se convertirá en calcitriol y por lo tanto en la enfermedad renal por debajo de 50 de depuración, yo disminuyo mi producción de calcitriol y eso genera enfermedad ósea renal. ¿Ok? ¿Cuál es la función fundamental del calcitriol? La reabsorción del 90% del calcio en el túbulo digestivo, 90% del calcio. Acuérdense siempre eso. ¿Quién regula esta transformación a calcitriol? Lo regula la paratormona en forma positiva. ¿Quién regula en forma positiva la transformación de calcifediol en calcitriol en el túbulo proximal? La paratormona. ¿Quién se opone a su transformación? El fósforo. Entonces, cuando incrementa el fósforo, disminuye la actividad de alfa-hidroxilasa y eso disminuye. ¿Y cuándo se genera fundamentalmente hiperfosfatemia? En la enfermedad renal. Por eso que la enfermedad renal genera una disminución de la producción de calcitriol. Entonces, ven ustedes esta función. ¿Por qué se le llama función hormonal de la vitamina D? Porque la absorción intestinal de calcio es dependiente en el 90% de vitamina D. Así que eso ya no es función de tipo coadyuvante, es una función principal. Y eso ya se considera función hormonal. Ok. Otra función hormonal del riñón. Ya habíamos hablado del eje renina, angiotensina, aldosterona. Acá solamente vamos a volver básicamente a puntualizar, ¿no? ¿Quién produce la renina? Las células granulares. Células granulares, ¿ok? Acá está depositada la renina y su producción a nivel de ¿dónde? De la arteriola aferente. ¿Quién regula su función? Fundamentalmente la presión arterial tisular, ¿no? La información de la presión arterial tisular y la información del contenido de sodio y cloro, ¿de quién? De la mácula densa. ¿Dónde está la mácula densa? En la primera porción del túbulo distal, ¿no? Colindante con el asa gruesa ascendente. Ok.
Entonces, eso es fundamental. Vamos ahora a la parte farmacológica. Entonces, para iniciar eso, revisemos esta parte de lo que es el sistema renina-angiotensina. Pasemos al set a un croma. Venimos entonces acá para ver este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Miren ustedes que esto es parte de lo que hemos hablado en la parte fisiológica y acá se comienza a aplicar, ¿no?, importantísimos grupos farmacológicos asociados a una de las grandes funciones del riñón. Recuerden, una de las grandes funciones renales es el control de la presión arterial, control del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Y entonces nosotros, todo parte, ya sabemos nosotros, de nuestro aparato yuxtaglomerular. Acá tenemos, ¿no es cierto?, ya habíamos visto, ¿no?, tenemos nuestra mácula densa, arteriola aferente y, ¿no?, lo que es básicamente el aparato yuxtaglomerular y la producción de renina. Esta producción de renina, esta renina que va a convertir el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1. Entonces, primera pregunta sencillísima, fíjate encima, ¿quién es responsable de la producción de la angiotensina 1? Entonces, es la renina, ¿no? De la producción de angiotensina 1 circulante es la renina. ¿Y quién lo puede inhibir? Los inhibidores de la renina, como el alisquirén, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, inhibidores de la renina como el alisquirén. O sea, primer punto de inhibición. Inhibidores de la renina, fármaco alisquirén. Después, ahora lo vamos a mencionar mejor. De ahí la angiotensina 2, nosotros sabemos que la angiotensina 2 circulante en el pulmón, ¿no?, donde hay alta cantidad de enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en el pulmón se concentra, es un tejido con alta concentración de enzima conversión de angiotensina, y por lo tanto, ahí vamos a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, fundamentalmente ahí, en varios tejidos, pero sobre todo ahí. Entonces, ¿dónde es la mayor conversión? En el pulmón. O sea, esto también lo han revisado en cardio. Y sobre esta conversión, ¿quién actúa? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Recordad que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no?, los llamados YECAS, ¿no?, los YECAS tienen fundamentalmente el más estudiado, el captopril. ¿Y por qué es importante el captopril? Apunten, el captopril es prácticamente el único que es utilizado como droga activa. Los demás son prodrogas. O sea, el enalapril es una prodroga. Requiere primer paso. O sea, ¿qué requiere una prodroga? Requiere del hígado el primer paso, y es por ello que no se puede utilizar por vía sublingual. O sea, ese es un datito. Entonces, ¿por qué uno usa captopril sublingual? Porque es una droga activa. Esto es con respecto a los YECAS. Y entonces tenemos nosotros que nuestra angiotensina 2 producida se considera, ¿qué se le considera? El vasoconstrictor más potente del organismo, junto con la vasopresina. Son los dos grandes vasoconstrictores periféricos. Pero esta angiotensina 2 es fundamental para su vasoconstricción de la arteriola, ¿de quién? Eferente, arteriola eferente. ¿Y eso incrementa qué? La presión intraglomerular. Y entonces a ese nivel va a actuar fundamentalmente, pero la angiotensina 2 es responsable también ¿de qué? De la inducción a la producción de aldosterona. Y esta aldosterona se va a producir, existen bloqueadores de receptor de aldosterona. Esos bloqueadores de receptor de aldosterona específicos, espironolactona y eplerone. Y indirectos, aquellos que interfieren con la bomba de sodio asociado a la actividad de aldosterona. Esos son, ¿no?, el amilorida y el triantireno. Entonces, tener en cuenta, eso lo vamos a ver ahorita, bloqueadores de los receptores de aldosterona, o sea, de los mineralocorticoides a ese nivel. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver. Entonces, pero no olvidar que esta angiotensina 2, además, puede ser bloqueado en su acción. La acción que tiene sobre las arteriolas en general lo hace a través de receptores de angiotensina. Uno de ellos, ¿no?, el receptor 2 de angiotensina. Ese receptor de angiotensina 2, ese receptor, especialmente el B, es el que se va a bloquear por el bloqueador de angiotensina 2, como son llamados también los ARA2. Entonces, los ARA2
¿no? Son de actividad netamente periférica, también a nivel renal, pero netamente periférica, y son fármacos muy utilizados en hipertensión, ¿ok? Son los fármacos que suelen reemplazar a los YECA. YECA son de primera elección, acuérdense siempre eso, y ARA2 de segunda elección. Y entonces estos van a disminuir presión arterial, y van a ser antihipertensivos muy potentes. Entonces vamos a revisarlos ahora uno por uno. Entonces, visto esto, ahora podemos ver también lo que es una función fundamental, que es básicamente la generación de la masa eritroide. Y esta masa eritroide tiene que generarse gracias a una hormona que actúa en la médula ósea. ¿Cómo se llama esa hormona? La eritropoyetina, la EPO. La eritropoyetina es responsable ¿de cuánto? Del 95% de la producción de masa eritroide. El 90% de la EPO, ¿dónde se produce en el adulto? Se produce en el riñón y el resto en el hígado. ¿En quién es esto diferente? En el feto. En el feto la producción de eritropoyetina es mayoritariamente hepática, recuerden. ¿Quién produce la eritropoyetina? Las células peritubulares productoras de eritropoyetina, así se llaman. Son un tipo de fibroblasto modificado. No es un fibroblasto en sí. Se llama célula peritubular productora son células peritubulares. O sea, alrededor de, a uno lo ponen fibroblastos peritubulares. También es válido, si no hay mejor respuesta. ¿Ok? Y entonces, alrededor de los túbulos están estas células especializadas junto a otros fibroblastos no especializados. Entonces, estos en la enfermedad renal se van a injuriar y se van a transformar en fibroblastos no especializados y se pierde su producción. Por eso es que por debajo de 50 de depuración se comienza a disminuir la producción de eritropoyetina. ¿Quién es el principal estimulador de la secreción de eritropoyetina? Estimulador es la hipoxemia. Pregunta, hipoxemia, no se olviden. Ok. ¿Cuánto es la dosis de eritropoyetina que se debe colocar a un paciente en diálisis? 2.000 unidades post-diálisis. Ok. Vamos ahora a ver esta parte farmacológica básica y después la vamos que hemos revisado en ese croma. Y entonces nosotros sabemos que nuestra renina va a permitir que el angiotensinógeno producido ¿en dónde? En el hígado. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? En el hígado. ¿Quién transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1? La renina. ¿Quién me lo puede bloquear? El inhibidor de renina. ¿Cómo se llama el inhibidor de renina más utilizado? Alisquiren. Alisquiren, ¿ok? ¿Cuál es su mecanismo de acción del alisquiren? Inhibe, ¿no? Inhibe básicamente la función de la renina, no su producción, sino su función. O sea, es un bloqueador de función, de receptor. El alisquiren suele utilizarse solo o asociado. ¿Asociado a qué? A diuréticos. ¿Como quién? Hidroclorotiazida, por ejemplo. Suele utilizarse también con otros antihipertensivos. Ejemplo, amlodipino, ¿ok? Suele usarse más como droga asociada. Y así es que va a inhibir la formación de angiotensina 1, que nosotros sabemos que ese se va a ser transformado por la enzima convertidora en angiotensina 2. Efecto adverso más importante del alisquiren es básicamente diarrea. La tos en menos del 1%, la hipercalemia también en menos de 1%. Vamos ahora a ver los diuréticos. Entonces, túbulo proximal, no se olviden, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Si nosotros bloqueáramos los grandes canales en el túbulo proximal, no podríamos controlar, sería una poliuria masiva. Por eso que las tubulopatías suelen cursar ¿con qué? Las tubulopatías suelen cursar con poliuria intensa, por lo tanto polidipsia y trastornos ácido-base y trastornos electrolíticos severos. ¿Qué me indica que una tubulopatía está en el túbulo proximal? No se olviden que aparezca proteína
y glucosa al mismo tiempo en la orina. Entonces eso me indica que es túbulo proximal. Entonces, ¿quién puede actuar ahí sin generar demasiada diuresis? La acetazolamida. La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica. Utilidad de la acetazolamida, glaucoma. Utilidad de la acetazolamida, también es muy útil en la hipercarbia crónica. También es útil la acetazolamida en prevención y tratamiento hoy en día del mal de montaña agudo. Y también es útil en la hipertensión endocraniana crónica. Eso es fundamental. Entonces, acetazolamida también hay otros como la metazolamida, la dorzolamida, que es más utilizada en forma tópica, por ejemplo, en el glaucoma. Diuréticos de asa, potentísimos a nivel de ¿dónde? Del asa gruesa ascendente. ¿Dónde actúan? Fundamentalmente en el sistema 2-cloro-sodio-potasio, que al sacrificar el potasio reabsorbido, nuevamente el poco vuelve a retornar a través del RONC. Entonces, el bloqueo de este canal, de este transportador 2-cloro-sodio-potasio, lo hacen los diuréticos de asa. El más utilizado, la furosemida. El más potente, la bumetamida. Efecto adverso más frecuente. Hipocalemia, deshidratación, ¿ok? En la furosemida. Además es nefrotóxico y ototóxico. ¿Qué ventaja tiene la furosemida sobre el resto de los diuréticos? Actúa aún en la enfermedad renal crónica terminal, ¿ok? Actúa aún con mínima depuración. Otra característica de la furosemida es vasodilatadora. Se puede utilizar incluso cuando no orina el paciente. Otro grupo de diuréticos en el túbulo distal. Y en el túbulo distal, ¿sobre qué van a actuar? Sobre la bomba de cloro-sodio. Bloquean la bomba. ¿Quién actúa sobre la bomba sodio-cloro en el túbulo distal? Y las tiacidas. ¿Dónde actúan las tiacidas? En la primera porción del túbulo distal. Más específico, túbulo distal. ¿No es cierto? Son los diuréticos más usados, son de alta elección en hipertensión. Son los diuréticos más usados en hipertensión. ¿Cuál es el más utilizado? La hidroclorotiazida y después le sigue la clortalidona. Efecto adverso más frecuente, igual suele generar hiponatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Ojo que eso es común también a la furosemida, pero esto es lo que más genera alcalosis metabólica. Hipocalemia, hiponatremia de tipo hipovolémica. Y por último tenemos los ahorradores de potasio. Se les llama así porque el paciente deja de perder potasio. ¿Quién es el gran regulador del potasio? El único, la aldosterona. Por lo tanto, estos tendrán que ver con la aldosterona. Efectivamente. Son bloqueadores del receptor de aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? Célula principal. Sobre todo, túbulo colector. No se olviden, túbulo colector. Entonces, los bloqueadores de receptor son espironolactona y eplerone. Estos son bloqueadores específicos de receptor. ¿Cuál es la ventaja de la espironolactona sobre eplerone? Mayor potencia. ¿Cuál es la desventaja? Que la espironolactona genera ginecomastia. ¿Cuál es la indicación de usar eplerone? Cuando el paciente tiene ginecomastia. ¿Ok? Además que la espironolactona tiene actividad, ¿no? Tiene todavía actividad corticoidea. Mientras que triantirene y amilorida no actúan en el receptor, actúan en la bomba de sodio. La bomba de sodio aledaña a el receptor de aldosterona directamente. Vamos entonces ahora, para terminar, a revisar lo último del mecanismo de los diuréticos y ahí terminamos. Y entonces terminamos estas fijas, ¿no? Básicamente viendo los fármacos más directos, de acción más directa en el riñón, que son los diuréticos. Siempre recordando, ¿no es cierto? Siempre recordando
que en los diuréticos nosotros tenemos que ver la nefrona. Recuerden que ¿qué cosa es la nefrona? Es el glomérulo y los túbulos, ¿no es cierto? La conjunción de ambos. Y entonces, ¿dónde van a actuar? ¿Sobre qué van a actuar fundamentalmente los diuréticos? Actúan sobre la reabsorción. Actúan sobre la reabsorción. Una de las grandes funciones. Recuerden que las tres grandes funciones del riñón, ¿cuáles son? Filtración, reabsorción y secreción. Y van a actuar específicamente sobre, la gran mayoría de ellos, sobre la reabsorción. Y entonces, en el túbulo proximal, ¿quién actúa en el túbulo principal? Pregunta, básicamente el inhibidor de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, cuyas acciones diuréticas son poco utilizadas como diurético. Fundamentalmente se utiliza, ¿no?, en el glaucoma, se utiliza en la hipertensión endocraniana, se utiliza como preventivo ¿de qué? Preventivo de el mal de montaña agudo, e incluso se utiliza en el paciente con hipercarbia. Entonces, ese es en el túbulo proximal. En el asa delgada descendente, recordar que ahí la actividad de acuaporinas y reabsorción es fundamentalmente de agua pura. Entonces, no hay nada específico. Pero si bien es cierto, un diurético osmótico, nosotros sabemos que los diuréticos osmóticos, y vamos a mencionarlos, actúan a todos los niveles, porque su actividad es básicamente generar mayor presión osmótica hacia el túbulo. Entonces, el manitol, por ejemplo, va a estar acá y se va a eliminar por la orina, y se va a ir metabolizando al final, pero este diurético osmótico como el manitol, ¿dónde va a tener su máxima actividad? ¿Dónde creen ustedes? En el asa delgada descendente. No estoy diciendo que sea el punto de acción, que es diferente. La acetazolamida sí actúa en el proximal y punto. Pero en los diuréticos osmóticos, como por ejemplo, estamos poniendo como ejemplo manitol, el isorbide también tiene actividad diurética osmótica, estos básicamente están a nivel de, básicamente actúan en todos los túbulos, incluyendo el colector, pero su mayor potencia la tendrán en el asa descendente, delgada. Mientras que en el asa ascendente, como ustedes ven, hay un canal fundamental, ¿no?, un transportador que es el llamado 2-cloro sodio-potasio. Entonces, ¿cuál es el transportador más importante del túbulo grueso ascendente? El 2-cloro sodio-potasio. 2-cloro sodio-potasio, y eso va a permitir, fundamentalmente va a permitir, ¿no?, la reabsorción de sodio, ¿no?, de sodio y de cloro, de sodio, de cloro, ¿no?, y de potasio, independiente del agua. O sea, no hay reabsorción de agua acá, es independiente por el sistema de contracorriente. Entonces, ¿quién puede bloquear esta reabsorción? Acuérdense que ¿quién es el que más se reabsorbe a este nivel? Fija, magnesio. Magnesio se reabsorbe más a este nivel. ¿Ok? Casi 60%. Entonces, ¿quién bloquea esta reabsorción y va a permitir acción diurética? Los diuréticos de asa actúan directamente bloqueando este transportador de 2-cloro sodio-potasio. Entonces, la furosemida, la bunletamida, ¿no?, el etacrínico a este nivel. De ahí en la primera porción, ¿no?, en la primera porción del túbulo distal, vamos a tener otro transportador importante, muy intenso, que es el transportador de sodio-cloro. Este transportador de sodio-cloro va a ser bloqueado por las tiacidas, hidroclorotiacida, y entonces ahí va a ejercer su acción diurética las tiacidas. Túbulo contorneado distal, no se olviden. Y ya al final del túbulo distal, pero fundamentalmente en el túbulo colector, mejor siempre recuérdenlo como actividad, 95% de su actividad está en el túbulo colector. Y en el túbulo colector y en la parte distal, ¿no?, en la parte distal del distal, aparecen las células principales donde ¿quién actúa? Actúan básicamente los bloqueadores de receptor de aldosterona. Entonces, a este nivel actúan los bloqueadores de receptor de aldosterona. Y ahí vamos a tener los llamados ahorradores del potasio, ¿no?, de los cuales hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos, no se olviden. Tenemos los bloqueadores directos del receptor, ¿no?, que son espironolactona y eplerone, que ya sabemos que la espironolactona es el más utilizado, pero el eplerone, ¿qué ventajas nos da el eplerone? Que no genera ginecomastia. Y tenemos también
el triantireno y la milorida, que actúan básicamente en los canales de sodio asociados a la actividad de aldosterona. Y no olvidarse que a este nivel también está básicamente la actividad de vasopresina, ¿no? Ahí los baptanos también actúan, aunque hoy en día han caído en desuso. Entonces, eso es lo que tienen que acordarse básicamente como fijan, ¿no? Entonces, ¿quién actúa en el colector? Fundamentalmente los ahorradores de potasio. Espironolactona de Plerone, receptor. ¿Quiénes actúan en el túbulo proximal? Tiacidas, hidroclorotiazida. ¿Quiénes actúan en el túbulo, en el asa gruesa ascendente sobre el 2-cloro-sodio-potasio? Los diuréticos de asa y acetazolamida, o sea, los inhibidores de la anhidrasa carbónica en el túbulo proximal. Ok, chicos, entonces ahí culminamos la clase.